Bueno, bien. ¿Cómo van con la materia? ¿Bien? Están estudiando de textos, me quiero imaginar, ¿no? Sí. Sí, bueno, bueno. El, el tema que yo voy a terminar es con propiedad horizontal y prehorizontalidad, pero la pregunta es la siguiente. Me dice el doctor Politis que yo les doy usufructo, uso y habitación. Yo no sé cómo están con alguno de los temas, si tiene algún tema más complicado, si le falta, cómo vamos con la evolución y con las clases del titular. Sé que le había dado, el titular dio derechos reales de garantía en forma genérica, la doctora Rosselló les va a dar hipoteca en forma específica. No Sí, sé, de esa bolilla es eso nada más lo que tenemos, lo que dio de Rosa en las plenarias, más que nada la parte general. En específico todavía no por eso, tenemos nada. hipoteca, prenda y anticresis. El anticresis va a ser el tema de las jornadas del año que viene, así que es un tema que está en boga, por decirlo de alguna forma. Anticresis es importante en cuanto a al deseo de la doctrina que se introduzca como derecho real de garantía. Entonces, ya el doctor en su momento Alterini empezó como a darle un empuje a esta institución, por eso la doctora Rosselló les va a dar en forma específica hipoteca, prenda y anticresis, que era lo que hablábamos, y que yo Dolores, di ese una usufructo. Sí, te escucho. Esperen que voy a de la prender la luz que unidad está muy 12. oscuro. ¿Qué es? A ver, decime porque no tengo el programa acá. La unidad 12 son otros otros modos de propiedad coparticipada. Que ¿Qué les estaba, dio? lo único que tenemos de eso o sea, en el programa está tiempo compartido, Sí, sí, sí. cementerio, todo eso, y de tiempo compartido, cementerios, cementerios vimos cementerios públicos nada más, no privados. Después ¿Qué había dos hacen más. el derecho administrativo, el cementerio público? Claro, sí. Sí. Y después Club de estaba campo, barrio privado. Sí, barrio conjuntos privado inmobiliarios. y Sí. conjuntos inmobiliarios, y me falta uno más Conjuntos que es el que dio inmobiliarios. Politis. El tiempo Los otros tres, eso compartido, que tiempo compartido y eso no vimos nada. Nada sí. de nada vimos de eso. Lo único que Nada, vimos es un bien. poco de barrio privado. Bueno. ¿Vieron barrios privados o club de campo? Conjuntos inmobiliarios vimos, Sí, y en dentro de general. ese es el conjunto inmobiliario propiamente dicho, por lo que he Claro, entendido Claro, yo. el y dentro de country Bien. en conjuntos sí. inmobiliarios teníamos el barrio privado y el barrio y el El club country. de campo. Claro. El country o club de campo. Claro, Sí. eso lo Bien. vimos por arriba, digamos, o sea, con Politis, y no sé si las otras maneras de propiedad coparticipada entran o Misiones. no, o si hay que, No, sí, leerlas. sí, sí, sí. Bueno, entonces, no, les pregunto esto porque como ya para ir delineando las clases que nos quedan, los temas que necesitamos, ¿no? Porque el doctor político casualmente dijo que yo di ese usufructo, no, a Vilma y a mí, cuál daba usufructo y cuál hipoteca, le digo, bueno, yo doy usufructo doy y Vilma, que es la escribana que hace las hipotecas, lo mejor que sea, o la tesis que sea ella la que los, como escribana, justamente me quedé de ella. Y dice, yo se los doy, así que les va a dar hipoteca, incluso el tema de la hipoteca como varió también con la nueva legislación, es como que se equiparó a la prenda y a la anticresis, siendo que la hipoteca en la época de Vélez, en el Código de Vélez, fue el derecho real eh, que incluso existían los registros hipotecarios y no para ningún otro derecho real. En el Código de Vélez hablo, ¿eh? Pues bueno, el Código de Vélez original, después aparece la 17801 que crea los registros inmobiliarios. Pero justamente la hipoteca era tan fuerte, porque era un derecho real que no se ejercía por la posesión, que hasta Vélez crea registros hipotecarios en el Código.
Y lo que les quiero decir que Vélez hizo de la hipoteca un derecho real enorme, muy específico, muy determinado, y a tal punto que en la convalidación en el Código de Vélez no existía, cuando era el derecho real de hipoteca nunca se podía convalidar, era nulo porque la ley misma lo decía. Que es una de las variaciones grandes que tenemos ahora, justamente la hipoteca como es un derecho real de garantía que se equipara a los demás. Entonces, bueno, aquí viene esto que Vilma iba a dar hipoteca, prende y anticrisis, y yo me quedaba con usufructo. Pero si me dicen, ¿qué necesitan? Usufructo, uso de habitación y los conjuntos inmobiliarios, con todas las especificaciones, tiempo compartido, club de campo, barrio cerrado, shopping o centro de compras y cementerio privado. ¿Eso necesitan? El shopping yo no lo tengo en el programa, pero debe ser sí. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que antes lo veíamos como el shopping es como una forma también de condominio con ciertas especificaciones, ¿no? Son todas las nuevas formas de propiedad horizontal que se llaman antes de la sanción del código. Bueno, la clase pasada, ya en la pequeña clase que tuvimos, lo que vimos sobre todo fue la nueva forma, el consorcio de copropietarios como sujeto de derecho, cómo quedaba incluido esta evolución que tuvo desde el Código de Vélez, la no naturaleza jurídica de la propiedad horizontal como derecho, cómo aparece en la 13512, cómo aparece el consorcio de copropietarios como sujeto de derecho, y vemos que la propiedad horizontal también tiene otros aditamentos, no es un simple condominio con un dominio, ¿no? Como realmente lo vemos, sino que tiene que tener, aparece una figura distinta a cada uno de los copropietarios, que es la persona jurídica consorcio, aparece el consejo de copropietarios, que aparece en la ley, y era en la ley actual. ¿Por qué les digo esto? Y es tan importante. Porque el consejo de copropietarios existía antes de la sanción. Por los usos y costumbres se vio la necesidad, a partir de la 13512, que no aparece en la ley el consejo de copropietarios. No confundamos consorcio con consejo, ¿sí? El consorcio es la unión de los que viven juntos. El consejo es aquel consejo de copropietarios que van a ayudar, a acompañar a realizar la administración del consorcio, de la administración determinada en un consorcio determinado. Ese consejo pueden ser un número de personas, lo va a establecer el reglamento. Pero ¿qué es lo que pasa en los reglamentos antiguos, que son la mayoría de los edificios que existen en la ciudad? Vemos los reglamentos, son reglamentos que tienen antigua data, son del año 49 en adelante. Estos reglamentos no prevén la figura del consejo, pero sin embargo, ¿dónde se crea esta figura del consejo? Se crea a través de las asambleas. Las asambleas que normalmente se hacen, normalmente porque también lo dice el reglamento, cada año, y son la forma de deliberar del consorcio de copropietarios, empezaron a ver la necesidad de que alguien controlara qué es lo que pasaba con la administración o qué es lo que hacía la administración. Los reglamentos más modernos prevén la figura, pero los reglamentos antiguos no. Pero como la figura aparece y es designada en un orden del día, a una determinada asamblea, es como que queda saneada la falta de determinación en un reglamento que existe o no el Consejo de Copropietarios. Entonces, si tenemos que ir a buscar a un determinado consorcio la figura del consejo que no está prevista en el reglamento, ¿dónde vamos a encontrar que está designado este consejo? ¿Dónde les parece a ustedes? ¿En algún No acta está de en alguna el reglamento. asamblea?
¿Y dónde están unidas las actas de las asambleas? ¿Cómo se llama? El libro de actas, supongo. El libro de actas de asamblea, exactamente. El libro de actas de asamblea hace a la actividad del consorcio, es importantísimo. Lo lleva el administrador, pero el que tiene el derecho de tener una copia de todas las actas y acceso a ese libro es cada uno de los consorcistas, es el consorcio de copropietarios, y cada uno de los consorcistas en sí. Entonces, si yo quiero ir a buscar si existe o no en un determinado consorcio ese consejo, lo voy a ir a buscar al libro de actas. Es muy importante la existencia de este consejo, si lo hay, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que firmar y va a ser su firma necesaria para la certificación del título de expensas, el título ejecutivo de expensas. El administrador certifica la deuda, firma, y el consejo de propietarios, si existiese, también debe avalar ese certificado. ¿Está? Así que es importantísimo si existe. Ahora, si no existiese el consejo, ¿cómo yo demuestro al juez que ese consejo no existe? ¿Cómo lo demuestro? Porque el código dice, puede o no haber consejo. ¿Se imaginan que en la actualidad, con la responsabilidad funcional que tiene el consejo de administración, muchos consorcios no tienen consejo de copropietarios? Entonces, nos encontraríamos dentro de una espiral donde no hay consejo, entonces el administrador se queda con un certificado de deuda para el cobro de expensas como título ejecutivo, que no lo firma nadie del consejo porque el consejo no existe. Entonces tiene que haber una salida práctica para sanear este problema. ¿Y cuál es? La salida práctica para sanear el problema, que nadie quiera integrar el consejo de propietarios, es que en el acta de asamblea, donde se elige en este orden del día, que debe decir elección de propietarios para el consejo de administración, se dice que respecto al punto de consejo de propietarios, no hay la asamblea o los consorcistas reunidos en la asamblea deciden que no exista consejo de copropietarios. ¿Sí? Entonces lo que se hace normalmente es, se le cambia un poco, y esto va a ir mutando con el tiempo, se le va cambiando como el órgano del consorcio en la figura del Consejo de Administración. ¿Por qué? Dicen, no hay consejo, no va a haber consejo. El administrador va a actuar solo, pero vamos a nombrar un comité, o vamos a nombrar un grupo de asesoramiento, o vamos a decir que en caso de hacer un gasto del edificio que supere tanto, el fulano y mengano, dos copropietarios, van a servir de fiscalizadores de esos gastos o de esos presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, Consejo de Copropietarios aparece dentro de la ley como nuevo ya órgano determinado dentro del consorcio de copropietarios, que tiene ciertas atribuciones y tiene ciertas funciones, pero a su vez, como tiene funciones y tiene atribuciones, tiene responsabilidad. Se llega a decir, o llega a decir parte de la doctrina, que este consejo coadministra con el administrador, por lo cual va a tener responsabilidad, con lo cual los demás copropietarios pueden llegar a pedirle rendición de cuentas al administrador y pueden llegar a pedirle rendición de cuentas a estos copropietarios. Entonces, ¿qué pasa? No, se quedan los copropietarios, se quedan como frisados. Dicen, no, yo no quiero ser coadministradora, no quiero ser cofiscalizadora
organizadora de una gestión que en definitiva no es la mía, no es mi métier. Entonces, ¿qué se hace? Se nombra, ya les digo, con otro nombre que vamos a tener más o menos la misma función. A tal punto que ahora hasta se ofrece en las asambleas, se está ofreciendo a los miembros del consejo de copropietarios tener un seguro, la contratación de un seguro, por el tema de la mala praxis. Fíjense a dónde llega. Es muy importante porque va a ser este consejo van a ser las personas que van a llevar la coadministración, que van a fiscalizar, que van a revisar presupuestos, que incluso pueden llegar a pedir la citación de la asamblea si no lo hace el administrador, y es normalmente las personas que llevan a cabo en una cuestión práctica y ágil la administración del consorcio y ayudan al administrador a hacerlo. Esa fue como el espíritu de la ley. Pero bueno, después está la contracara, es esta cuestión de la corresponsabilidad que tiene también los miembros del consejo junto con el administrador en la gestión del administrador. Luego tenemos, entonces, primero el consorcio, el consejo, tenemos la figura del administrador, que les dije en la charla pasada, que el administrador, la naturaleza recién ahora está bien clara y determinada, que el administrador es un mandatario del consorcio, y acuérdense cuando vieron contratos, que el mandato es un contrato que tiene una obligación inherente a ese mismo contrato, es un contrato de confianza, pero tiene la obligación principal del mandatario, ¿cuál es? ¿Cuál es? Un contrato, ¿cuál es? Reembolsarle los gastos en los que incurra, no. Mandatario. Esa es demandante. ¿Cuál es la obligación principal del mandatario? Cumplir con el mandato. Eso es dentro del contrato, pero como obligación subsistente del contrato. Informar de Esa es la esencia del contrato. Informar de su gestión. La rendición de cuentas, más que la información, más que el deber de información. La obligación del mandatario es la rendición de cuentas. Es no solamente cumplir con el objeto de su mandato, sino que lo que le queda a él como bien demostrativo de lo que es el contrato de mandato es que el mandatario rinde cuenta de su gestión. Dice, me diste tanto, hice tanto, me diste tanto para hacer tal cosa, hice tanto, hice tal cosa, tal otra. Esta obligación de rendir cuentas la debe hacer el administrador. ¿Cuándo? En la asamblea. La asamblea ordinaria rinde cuentas de su gestión. Y la rendición de cuentas de la gestión del mandatario no es simplemente la exposición de lo que hizo, sino cómo se rinde cuentas. ¿Cuál es la forma de rendir cuentas? La forma de rendir cuentas es documentada. El mandatario debe rendir cuentas en forma documentada. ¿Y documentada qué significa eso? No es la presentación del balance, hice tal cosa, hay tanto, gasté tanto y queda tanto, sino que debe rendir cuentas en forma documentada con todos los recibos, facturas, aunque lleve carpetas en cajas o lo que sea, o por lo menos poner a disposición, y eso lo tiene que decir en el orden del día, si va a rendir cuenta, cómo va a ser la rendición. Tal vez les dice a los copropietarios, siendo que la rendición de cuentas es muy voluminosa, de difícil reproducción, etcétera, etcétera, los copropietarios van a tener el término de tal día a tal día, la exhibición de la documental que respalda mi gestión en la sede de la administración de tal hora a tal hora, por ejemplo. ¿Está claro?
o lleva todas las carpetas o las cajas o que sea para que la gente en el momento de la asamblea las revise y las vea. Igual, esa rendición de cuentas la tiene que hacer, la va haciendo todos los meses. Si ustedes vieron una liquidación de expensas, ¿han visto alguna vez? ¿Alguno vive en edificio? ¿No? Sí, en época de Bueno, estudio vivo en edificio. En Mar del Plata sí. pero no recibís expensas, ¿eh? No recibís expensas. No Sí, yo reciben recibo, pero expensas. nunca le presté atención. Bueno, si le prestás, fíjate, si le prestás atención, hay una rendición de cuentas en el momento de cada libramiento de las expensas. Si vos ves las expensas, te va a llegar gasto de portería, cuánto paga de aportes previsionales, que hizo una compra en la papelería, en el kiosco fulanito de tal, factura número tal, te ponen hasta los gastos de celular con el número de factura del locutorio. Tiene que tener todo número de factura, fecha. Eso ya mes a mes se va haciendo una rendición de cuentas. Después se hace la El mío rendición de todo eso cuentas está final. en otros, o en varios. Mal. ¿Qué está en otros en varios? Esos En la gastos. liquidación de expensas. Sí, pone varios y tenés un montón de gastos, por ejemplo, gastos de limpieza, pero no especifica cuáles. Y no te pone factura, nada, y bueno, ahí te está comiendo. No, pone la obra social del portero y todas esas cosas, pero no, nada más. Claro, bueno, normalmente la liquidación tiene que ser bien determinada, ¿no? ¿Qué es lo que gasta la luz? Por ejemplo, EDEA, ¿qué factura es? ¿Qué vencimiento tiene? El gasto del encargado, el gasto del sindicato, el gasto de la obra social, el gasto del aporte previsional, todo tiene que estar bien determinado. El gasto locutorio con el número de factura, el gasto el mantenimiento del ascensor con número de factura, gasto de plomería por gasto particular o gasto de consorcio. Todo tiene que estar bien determinado. Entonces, eso va como abriendo el camino mes a mes a lo que va a ser después la asamblea ordinaria, donde se va a tratar el tema de la rendición de cuentas de todo el año. Y en esa rendición de cuentas también, en ese va a decir, por ejemplo, un punto del orden del día va a ser designación o renovación del administrador, rendición de cuentas, honorarios, por ejemplo. Entonces, ahí se va, la rendición de cuentas, uno ya va viendo en el transcurso del año cómo se va llevando, ¿no? No deja para ese momento, justamente, si hay un administrador que queremos remover o no estamos muy contentos con la gestión o muy conformes, y bueno, tenemos que ver si da o no la mayoría que dé el reglamento para removerlo o no. Porque los administradores normalmente, una vez que agarran una administración, es muy difícil que la quieran soltar, muy difícil. Después tienen estas obligaciones que tienen y estas rendiciones de cuentas, no solamente de lo que gastó, sino también de todo lo que hizo, porque es rendir cuentas de la gestión. Por ejemplo, nombrar el encargado, que antes nombraba y despedía al encargado en forma propia. El administrador, siendo que era como mandatario, designaba o removía o despedía al encargado. ¿Se imaginan la cantidad de juicios que se han visto con el tema de el despido de un encargado, cuando es el administrador, cuando dice un día se peleó con el encargado y lo despide? Ahora, la ley justamente establece que debe estar refrendado no solamente por el Consejo, sino por la Asamblea de Copropietarios, para
para una cuestión tan importante que es si se hace cargo o no de un juicio laboral, porque el encargado tiene categoría empleado de empleado. A tal punto, el tema de los edificios, que el jardinero entra en lo que es el sindicato de Subteriache. Cualquier empleado dentro del edificio y a los fines o de cualquier propiedad horizontal o cualquier propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal. Por eso yo les decía el otro día que 2 departamentos, tal vez una planta alta y una planta baja, la escalera que es común, ya el empleado que va a limpiar la escalera no es el empleado de uno u otro, es el empleado del consorcio. Por eso es un sistema que hay que tener muy presente, que es distinto a todo lo demás. Y todo aquel que dé un servicio al consorcio es empleado del consorcio, a no ser que sea alguien que tenga un oficio, que puede ser un electricista, que venga de vez en cuando, el que hace el mantenimiento de los ascensores, que son empresas, pero todo tiene que estar bien determinado, que tienen que tener factura, tienen que tener los empleados de los empleados. Por ejemplo, yo contrato a una empresa, se está estilando mucho contratar a una empresa de limpieza, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo contrato a una empresa de limpieza, sí o sí, esa empresa de limpieza, el consorcio es solidariamente responsable de lo que pasa con los empleados de esa empresa de limpieza. Fíjense a dónde llega el sistema, es un sistema que no tiene muchas salidas, por más que se intente hacerlas. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, bueno, tengo la figura del administrador como mandatario y tengo también la existencia de esta cuestión que es el estatuto, que va a regir la vida en común. El estatuto es el reglamento de copropiedad de administración. Este reglamento de copropiedad de administración va a ser un reglamento que, como dijimos la primera clase que empezamos a hablar de propiedad horizontal, que lo hace el escribano. Cuando el edificio se somete al régimen de propiedad horizontal, se debe hacer un reglamento de copropiedad de administración. Este reglamento lo hace un escribano y es un documento, una escritura, que va a ser parte integrante de la escritura traslativa de dominio de cada unidad funcional. Entonces, ¿cuándo nace el sistema de propiedad horizontal? Nace con la confección, redacción de un reglamento de copropiedad de administración. Había una cuestión si era desde que se hacía o desde que se escribía, pero sabemos que el reglamento de copropiedad de administración debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble, como todas las escrituras que hacen a la esencia de lo que son los derechos reales. ¿Qué otra figura? Este reglamento, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Y volvemos a la naturaleza jurídica de todas estas cuestiones que dan vueltas dentro de un derecho que también ha sido debatida su naturaleza jurídica. Sabemos que hoy la propiedad horizontal es un derecho real porque está en la ley así determinado. Vemos que tuvo una evolución, a ver qué era lo que fue. Que hablamos del fallo del 68 que dijo el doctor Solari Brumania, es un derecho real sui generis. El administrador tiene su naturaleza jurídica a partir de la ley en forma indiscutida, que es un mandatario, el consorcio de copropietarios en forma indiscutida es persona jurídica, y el reglamento, ¿qué es? ¿Es un estatuto? ¿Es un conjunto de normas? ¿Qué es? Yo tengo entendido que es un contrato de adhesión. Es un contrato plurilateral de adhesión. Es un contrato. Esa es la naturaleza jurídica del reglamento de copropiedad de administración. Se había dicho que no llegaba a ser un contrato, sino que era un estatuto, algo como que hace a la existencia misma del derecho real de propiedad horizontal. Hace la existencia, pero la naturaleza jurídica es que es un contrato.
Y es un contrato que tiene dos tipos de normas. Tiene normas estatutarias y normas reglamentarias. Las normas estatutarias, ¿qué son las normas estatutarias? Las normas estatutarias son las normas que hacen a la existencia misma del derecho real de propiedad horizontal. ¿Cuál es una norma estatutaria? Una norma estatutaria es establecer cuál va a ser el destino de la propiedad horizontal, de esa propiedad horizontal. ¿Cuál va a ser otra norma estatutaria? Otra norma estatutaria es que debe contener la existencia de un administrador. ¿Qué otra norma va a ser estatutaria? La existencia de las asambleas, cómo se van a convocar y cómo se van a realizar. ¿Qué otra norma estatutaria va a tener? ¿Cómo va a ser el porcentual que cada una de las partes va a solventar la manutención de las partes comunes? La existencia entonces de las expensas comunes, que pueden ser ordinarias o extraordinarias, pero las expensas son comunes, son la forma de solventar las partes comunes, solventar en forma solidaria y determinada en proporción a cada una de las partes privativas, lo que hacen al total del inmueble, y van a estar determinadas justamente en el reglamento. Va a determinar la forma de ejecución de esas expensas comunes, va a establecer cuáles van a ser las atribuciones del administrador, van a establecer los reglamentos nuevos, van a tener que decir si tiene consejo de administración, cuántos miembros van a tener, aunque después puede o no, por decisión de los copropietarios, decir no vamos a nombrar administrador. Y fíjense, si yo quiero ejecutar expensas donde tengo un consejo de copropietarios, voy a tener que ejecutar expensas con el certificado de deuda y con la copia del acta donde se elige a esos copropietarios para ser parte del consejo de administración. Ahora, si no se nombra ninguno, porque los copropietarios no quieren que haya consejo, no quieren ninguno intervenir en el consejo, entonces, ¿cómo voy a ejecutar? Con el certificado de cobro de expensas comunes, no, y voy a agregar el acta donde diga, este año nadie quiere ser parte del consejo, por lo cual le van a demostrar al juez que ese consorcio de copropietarios no tiene consejo de administración. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Bueno. Y lo que les quería hablar hoy, antes, para dar un poco de cierre con lo que venía antes, ¿no? Al tema, es qué es lo que pasa con la prehorizontalidad y cómo la ley, el Código Civil y Comercial, acepta o reglamenta el sistema de la prehorizontalidad. Fíjense, si yo hablo de prehorizontalidad, de que, esperen que voy a cerrar la puerta porque hace mucho ruido. Si yo hablo de prehorizontalidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué les parece? Previo a la constitución de la propiedad horizontal, previo a la construcción o cuando está construyéndose y que se reglamenta. O que está en proceso de construcción. Proceso de construcción. ¿Y si está construido? Tiene que ver con si está creado el reglamento del coso, de la propiedad horizontal o no. Está bien lo que decís, Cándida o Camila, ¿cómo te llaman normalmente? Candy. Candy, bueno. El tema es que la prehorizontalidad es un estado previo a la propiedad horizontal. Fíjense que la ley de propiedad horizontal fue la 13512 fue del año 49. Y sin embargo, se tuvo que dictar una ley, que fue la 19724, que fue para regular el estado previo a la propiedad horizontal, que fue del año
1972. Fíjense que hubo tantos abusos cuando se construía, ¿por qué? Porque yo construyo un edificio, o quiero dividir, tengo una casa, que esto se ha hecho mucho, sobre todo acá en el Mar del Plata. ¿Conocen el edificio San Miguel, allá en la costa, donde hay un restaurante que se llama Ocean, donde da la vuelta antes de entrar al Torreón por la costa? ¿No conocen una casa muy antigua francesa que se llama San Miguel, que es un edificio? ¿La conocen? Bueno, esa era una casa de la Belle Époque de Mar del Plata, donde los herederos se encontraron con una casa que tiene una restricción que no se podía tirar abajo, y por un tema de urbanístico, y difícil de mantener. Entonces, ¿qué dijeron? Pero vamos a hacerlo propiedad horizontal. Eso era una unidad funcional donde tuvieron que, ya construido, donde hicieron la división y vendieron distintos departamentos. Ya estaba construido. Ese es un caso. El caso más común es un lote de terreno sin nada donde va y se construye un edificio. Y si no, también algo que se empieza a construir, nos juntamos 5 personas, decimos, bueno, vamos a hacer un edificio, ponemos tanta plata cada uno, hacemos al costo, y bueno, y en el camino nos encontramos que no podemos seguir la obra, y entonces, ¿qué hacemos? Se lo vendemos a uno para que lo termine. Entonces, la ley de prehorizontalidad es una ley que se creó para todo el estadio previo a la prehorizontalidad de un lote de terreno sin construir, un edificio en construcción o un edificio ya construido, donde la persona que se llama el declarante, el afectante o el propietario, va a someterlo en el futuro al régimen de la propiedad horizontal y va a ir vendiendo esas unidades, futuras unidades, en forma onerosa, mediante boletos de compraventa. ¿Por qué llamo boletos de compraventa? Porque todavía no tengo propiedad horizontal, todavía no tengo objeto para el derecho real que se trata. Entonces, fíjense, vuelvo a lo anterior. De la 3512 a la 19724, propiedad horizontal a prehorizontalidad, hubo un lapso de tiempo donde hubo tantos abusos de los constructores de edificios y las ventas de las futuras unidades funcionales, que el Congreso tuvo el país o la sociedad a través del Congreso tuvo la necesidad de crear la ley 19724, que fue la ley de prehorizontalidad, donde regulaba el estadio previo a la propiedad horizontal. ¿Está? Esta ley fue una ley que tuvo un fin tuitivo o protectorio. ¿Protectorio de quién? ¿A ustedes se les ocurre? Del que va a adquirir la unidad funcional. ¿Y cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El propietario. El que va a adquirir. No, el futuro propietario. Sí, en realidad no podemos hablar todavía de propietario porque no hay derecho real. Entonces, sí, la ley lo llamó adquirentes por boleto. Adquirentes por boleto. Y justamente estos adquirentes por boleto van a tener una posibilidad que no la tienen los demás adquirentes por boleto. ¿Cuál es esta posibilidad que tienen? Estos adquirentes por boleto tienen la posibilidad de inscribir el boleto en el registro. ¿Los boletos se inscriben? No, pero sin embargo, la ley 19724 creaba la posibilidad de inscribir los boletos de compra-venta y reconoce como antecedente otra ley que también inscribía los boletos.
¿Conocen la 14.005? ¿La conocieron en contratos? Bueno, la 14.005 es la compra-venta de los lotes a plazo. Las dos únicas veces que la ley le dio aptitud registral a los boletos de compraventa en nuestra legislación fue la 14.005 con la compra de la compraventa de los lotes a plazo y la 19.724 con la compraventa de los boletos de la prehorizontalidad. Las únicas dos veces que los boletos de compraventa han tenido aptitud registral. ¿Está claro? Porque los boletos ustedes saben que no se escriben, ¿no es cierto? Eso lo saben bien. Bien. Entonces lo que hacía esta ley era eso, darle aptitud registral al boleto, la 19.724. ¿Para qué? Para darle al que compraba una prioridad sobre los demás compradores. Porque si alguien compraba un cubo de aire, que era la futura unidad funcional A, yo escribía, y en la construcción, alguien iba y tomaba posesión de esa unidad funcional A. Para los que han visto la materia hasta ahora, si yo les pregunto, ¿quién tiene prioridad en la posesión? ¿El que tiene primero la posesión o el que no la tiene? ¿Qué me contestan? El que primero la El que tiene. tiene la posesión. Bien. Por estar Por primero en el el tiempo, sistema por el del principio de prior primero en el tiempo. intempore, Iure. exactamente, prior intempore posterior iure. Justamente acá, lo que hacía la 19.724, fíjense, era invertir el principio del prior intempore y posterior iure. Se prefería el contrato registrado. Y así lo decía el artículo 12 de la 19.724. Hubo dos fallos plenarios y uno de corte provincia que se llamaron Cotton con Tutujian, Alvear con Taub y en provincia Fortete con Kremer, donde se estableció la gran importancia que tenía la ley que hace un sistema tuitivo y protectorio de los adquirentes por boleto. El código, en la actualidad, introduce la prehorizontalidad en los artículos 2070, 2071 y reduce la ley 19.724 en estos dos artículos. Y en el 2072 incluye lo que era el decreto reglamentario de la 19.724 y establece las exclusiones al establecimiento de la prehorizontalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que establece un seguro obligatorio. ¿Para qué? Porque si no se construye el edificio, algún seguro va a tener que solventar la responsabilidad y los daños en que haya incurrido el comprador. Se redujo a 3 artículos, ¿por qué? Por una cuestión muy simple. ¿Cuál es el sistema en la actualidad de construcción de edificios? ¿Cuál es? No entiendo la pregunta.
En el momento de la 19.724, yo le digo, es una ley intuitiva, protectoria. ¿Protectoria por qué? Porque el propietario de un lote, y lo sigue manteniendo ahora el código, ¿no? El propietario de un lote, o de un edificio construido, o de un edificio en construcción, debe declarar ante un escribano la voluntad de someter a la prehorizontalidad, porque va a ofrecer a terceros, que van a ser los adquirentes por boleto, las unidades funcionales. Entonces lo que hace es someter al sistema a la 19.724 mediante una declaración unilateral de voluntad. ¿De qué? De hacer eso. Tiene que ir un escribano, el propietario de un lote, de un edificio de construcción, un edificio construido, va un escribano y dice, quiero someter al sistema de la 19.724 esta propiedad. ¿Por qué? Porque voy a hacer un edificio donde van a aparecer terceros que van a aportar dinero para hacer la construcción, ¿sí? Soy una empresa constructora. Soy una empresa constructora que me voy a dedicar a hacer edificios. Tengo un lote y voy a hacer el edificio Altos de Güemes número 1, ahí, en ese edificio. Voy a un escribano y le digo, señor escribano, quiero someter al régimen de la propiedad horizontal porque voy a publicitar la venta de esto. Viene 6 alumnos tengo ahora, los 6 alumnos me van a venir a comprar cada uno un departamento que va a ser sometido al régimen de la propiedad horizontal y me van a ir pagando cuotas. Lo que hago es, esos boletos los inscribo en el registro. Eso por la 19.724. El código nuevo establece el sistema de la prehorizontalidad en 2 artículos. ¿Por qué? Porque ahora hay otro sistema para hacer todo el edificio, que es el sistema que está en boga en la legislación nuestra. ¿Cuál es? ¿Cómo se construyen los edificios ahora? Hay empresas constructoras. ¿Por qué? Porque si hay una empresa constructora, voy a tener, por eso establece el tema del seguro, el 2071, que voy a tener que asegurar el proyecto para que haya una compañía de seguro. Pero mediante soy desarrolladores. una empresa constructora, te digo. ¿Cómo? Mediante desarrolladores de edificios. Y sí, ¿qué hacen los desarrolladores? Porque ¿cómo se llama el sistema? Construyen el edificio y después van vendiendo las unidades funcionales de adentro a cada adquirente. No entiendo, Ahí sé muy bien. estaría en la prehorizontalidad. Ahí estaría en la prehorizontalidad. No entendí igual. Bueno. Porque la otra forma es que por una sociedad. Bueno, soy una empresa constructora. Hoy me llamo Coarco, yo. Dolores Otamendi, soy Coarco. Coarco S.A. ¿Soy una sociedad o no? Sí. Bueno, Coarco compra un lote de terreno en la calle Güemes y Bolívar. Compré una casa vieja, la tiré abajo, soy propietaria. Bueno, voy a un escribano y le digo, voy a hacer un edificio, quiero que sometas al régimen de la prehorizontalidad este lote. ¿Por qué? Porque voy a hacer un edificio en este lote, voy a vender, hago un cartel enorme que dice Coarco, Sociedad Anónima vende unidades funcionales de uno o dos ambientes, en 50 cuotas fijas en dólares. Vamos a hacer reales en dólares, a tanto cada cuota. Entrega inmediata, posesión a tal fecha. Bueno, ahora, yo soy empresa constructora, lo hago, ustedes me van aportando, yo voy haciendo el edificio a través de los aportes de ustedes. Ese es un sistema, es el sistema de la prehorizontalidad. Pero ¿cuál es el sistema más utilizado? Me suena a desarrolladores, pero ¿habrá otro sistema que hemos conocido que establece un tipo de dominio,
que lo hemos visto, que aparece a través de un contrato, pero que crea un tipo de dominio, que lo hemos hablado, que es el sistema que se accede a la propiedad horizontal, pero es distinto. Por eso, y me interesa que entendamos bien la diferencia. Algo te suena, desarrolladores, porque lo hemos hablado, y lo hemos visto, y lo dio la doctora Rosselló. Dominio fiduciario. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre dominio fiduciario y el fideicomiso como clase de dominio? Bueno, justamente ahora la forma de acceder a la propiedad horizontal es a través del fideicomiso. Pero el fideicomiso, a través de un contrato de fideicomiso, un contrato de construcción. Pero, a ver, pero ese contrato de fideicomiso va a ser para hacer el edificio, pero el edificio no existe como propiedad horizontal hasta que no esté terminado y haya un escribano que haga el reglamento, lo escriba y ahí aparece recién la propiedad horizontal. ¿Entienden la diferencia? ¿Lo entendieron? Podemos acceder a la propiedad horizontal a través de dos grandes sistemas, o a través del fideicomiso, o a través de la prehorizontalidad. ¿Sí? Por eso es tan importante que entiendan bien lo que es el fideicomiso. Ese es el fideicomiso De... inmobiliario, ¿no? O sea, hay un fiduciante que entrega los bienes al fiduciario, hay un desarrolla el fiduciante que edificio entrega... del fiduciario, exactamente. y una vez que vende cada unidad pero funcional, ojo, por eso... beneficia el fiduciante. Claro, no, pero entendamos bien. Hay fiduciantes clase A, fiduciantes, se denominan normalmente en el contrato de fideicomiso como fiduciante clase A, B y C. El A es el que pone el bien, el B es el que pone el dinero para eso. Pero no es lo mismo ser fiduciante, ojo, no es lo mismo ser fiduciante que ser comprador por boleto que se lo compra una empresa constructora. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo habló la doctora Rosselló el día que dio fideicomiso, que dijo que el fideicomiso establece un patrimonio de afectación, ¿se acuerdan? Que no puede ser atentado por las deudas exteriores. Es algo que está más protegido. En cambio, si la empresa constructora quiebra, por eso tiene que tener un seguro. Ahora, por el 2071 del código, que antes en la 19724 no lo tenía. Porque quiebra la empresa constructora y el edificio no se hace más, no continúa la ejecución. En cambio, en el fideicomiso, como es un patrimonio de afectación donde la fiduciaria tiene que preservarlo y tiene que darle el fin que le dio el contrato, son dos sistemas completamente distintos. Y acá van a entender un poquito más lo que es el fideicomiso. Por eso las dos formas de acceso a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal nace con el reglamento de copropiedad de administración. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Cómo se accedió? ¿Cómo se llegó a hacer el edificio? Jurídicamente no es propiedad horizontal, pero son sistemas que llegan a la propiedad horizontal porque hay un nacimiento de la propiedad horizontal que es con el reglamento, pero antes el edificio no vino del cielo y cayó parado. Alguien lo hizo. O una empresa constructora o se juntaron varios a través de un contrato de fideicomiso para hacerlo. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo acá. Son casi las 7 y tengo que seguir con otra cosa. Son las cuotas que yo ya pagué por esa unidad, ¿no? Perdón. Volvémelo a repetir que no te entendí la primera parte. El seguro, lo que me puede llegar a reintegrar son las cuotas que yo pagué por esa unidad. Exactamente. Más un interés. Sí. Más un interés, exactamente. Retributivo. Sí. Lo que pasa es que qué compañía de seguro, sí, pero tiene que ser una empresa muy seria, tiene que ser una compañía. Normalmente son más caros los departamentos, por eso hubo ese boom del fideicomiso, porque son mucho más caros los departamentos
que uno accede a través de una empresa constructora, porque los costos son otros. Y porque el fideicomiso de la construcción, en teoría, no tiene ganancia. Porque hay mucha plata que se pone en negro. En cambio, cuando hace una empresa constructora un edificio, tiene que blanquear todo. Y porque aparte tiene una ganancia propia. La empresa constructora tiene un fin comercial, que es hacer edificios. ¿Sí? ¿Está más claro? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Chicos, ¿y Ailén? ¿Alguna? ¿Nada? ¿Camila? ¿La otra Camila? ¿Candy? ¿Nada? Bueno. No, Bueno, de mi parte no. bueno, pero ¿entendieron lo que es la diferencia? Por lo menos ahora van a empezar a mirarlo de otra forma. Al Sí. fideicomiso y de lo que es la propiedad horizontal y la propiedad la prehorizontalidad. Sí, cuando lo había leído ¿Sí? no lo había entendido ¿Sí? así. ¿Eh? Que cuando lo había leído no lo había entendido así. Por eso Claro. no lo sacaba. Por eso, claro, el fideicomiso, piense que el fideicomiso termina cuando empieza es un estado previo también. Cuando empieza la propiedad horizontal, y ahora hubo una explosión de los fideicomisos, hubo en realidad, ganancias de muchas inmobiliarias o de lo que se llaman los desarrolladores, que fueron en realidad ganancias tapadas, porque el AFIP empezó a intervenir, porque se veía que había plata que salía por otro lado, que en realidad uno ponía 40 y se iba con 200. Entonces, ahora se empiezan a ver los grandes problemas que ha tenido este fideicomiso, que es la imposibilidad de escriturar, y imposibilidad de escriturar justamente de hacer la escritura del reglamento de copropiedad y administración, porque no se puede terminar, la extensión, porque no se cumple con el objeto. Bueno, empezamos a ver los profesionales del derecho el problema de los fideicomisos en este momento. Una pregunta. Hasta lo que es la publicidad engañosa o lo que es la ley de consumidor, porque ofrecían departamentos de 90 metros cuadrados cuando los iban a entregar o a hacer la escritura era de 70. Entonces en la letra chica había un porcentaje de un 10% más o menos, pero un 10% son 77, no son 90, 90 que ofrecían primero, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver ahora los grandes problemas que ha tenido justamente, o los grandes abusos que han habido a través de los fideicomisos. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta. Sí, me surgió ahora, con respecto al seguro obligatorio que tiene que poner el titular del dominio. ¿Qué pasa si se niega? O sea, ¿podría existir la posibilidad de que se niegue a no poner un seguro? No, es obligatorio porque lo dice el código. Claro, para que haya prehorizontalidad debe haber un seguro, si no, no puedes entrar al sistema. Ah, listo, ok. Tenía esa duda, porque capaz que si se oponía o algo, no sabía qué pasaba. Sí, no, porque es tuitivo protectorio, por eso, a través de esos dos fallos que yo le dije, Cotton con Tutujian y Alvear con Taub, lo que se estableció es que la ley es tuitiva y que no se puede ir al estadio de la propiedad horizontal directamente, que vos tenés que hacer toda la prehorizontalidad para llegar a la propiedad horizontal. Y llega a tal punto en Cotton con Tutujian, cuando el vendedor entrega las unidades, como habían cumplido antes, que era con la afectación de los boletos, la inscripción de los boletos en registro, no habían inscrito nunca los boletos. Entonces, cuando les entregan las unidades y él pide que les pague el sal de precio, los compradores que dicen, no, yo soy adquirente por boleto y vos me tendrías que inscribir el contrato del boleto. Como no lo hiciste, yo no te pago más. Y fue un juicio ganado. ¿Por qué?
Porque si la ley es protectoria, la ley es intuitiva, la ley es obligatoria, es de orden público, si no escribís los contratos, existe lo que se llama la exceptio non ad implendi contractus. ¿Saben lo que es? Exceptio non ad implendi contractus. La excepción de incumplimiento. En una relación contractual donde las dos partes están obligadas una con otra, ante el incumplimiento de una, la que incumple primero no puede exigir el cumplimiento de la otra. ¿Y la otra qué hace? Interpone la excepción. Exception non ad implendi contractus, excepción de incumplimiento. Vos incumpliste primero, no me podés exigir a mí el incumplimiento. Vos no cumpliste con la obligación, la carga que tenías de inscribir los boletos, yo ahora no te pago. Fíjense cómo llegó el tema. A la corte nuestra, a través de Fortete con Kremer, donde se aplicó el fallo que la ley 19724 es de orden público y no puede ser dejada de lado por las partes. ¿Está? Bueno, ¿está claro todo? ¿Nos vemos la semana que viene? ¿Eh? Bueno, hasta luego, chicos. Muchas Cualquier gracias. duda tienen mi mail. ¿Sí? Chau, chau. Chao, Chau, gracias. chau, chau.